El Salmo 34, versículo 19, dice de la siguiente manera: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, le librará Jehová. Y dice acá, en la Nueva Traducción Viviente, de la siguiente manera, es otra versión: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. ¿Sabe, hermanos? De las noticias más fuertes de esa semana creo que fue la del terremoto de Venezuela. Y tenemos aquí toda esta generación de hombres y mujeres que viajaron y que están hoy aquí en Colombia, que vienen de Venezuela. A veces uno no sabe cómo enfrentar esta situación, porque se siente uno como impotente, incapaz. Pero hace 27 años, mi esposa y yo y un grupo de hermanos vivimos esa situación. Es más, la casa que teníamos, el negocio que teníamos, todo, absolutamente todo quedó en el piso. No rescatamos ni los cables de la casa. A las 5 de la tarde ya se lo habían robado. Y ese sentimiento y esa emoción que se siente de impotencia, de incapacidad, lo hemos experimentado. Sabemos lo que es vivir ese proceso. Pero sabe, hay una cosa. Dice aquí la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor te librará. Jesús dijo: en el mundo tendréis muchas aflicciones. No dijo pocas, muchas. Pero dijo también: confiad, yo he vencido al mundo. Si perdiste tus ingresos económicos, si tal vez hiciste un mal negocio, o tal vez invertiste como nosotros lo hicimos aquel día, recuerdo, eso fue el 25 de enero. Y el 23 de enero habíamos cogido todos nuestros ingresos, nuestro capital, todo lo que habíamos conseguido, y habíamos hecho el primer viaje de vidrios, porque yo tenía un almacén de vidrios, y compramos un camionado completo de vidrios que llegaba de Bogotá. Eso fue el viernes, y el lunes a la 1 de la tarde no había un solo vidrio, porque todos quedaron totalmente destruidos. No libramos nada absolutamente, quedamos en la calle, quedamos en el andén. Todos nuestros recursos se habían quedado en el piso. Ahora, si perdiste un ser querido, algunos hermanos hace poco perdieron a su suegra, a su mamá. Él conoce los corazones y guardará a los que ama en su seno. No tengas preocupación por ellos, ellos están con Dios. La preocupación está en la aflicción que tenemos nosotros. Si perdiste tu relación matrimonial y estás en dificultades, ¿sabes? Dios despertará su espíritu en tu cónyuge y Él volverá a unir lo que tú decías que ya no estaba. Si
cometiste un error que te costó cambiar tu clase de vida y ya no tienes la misma vida que antes tuviste, bueno, Dios hará volver a brotar en tu vida un vástago a la manera de Él, conforme a su voluntad, y dará su fruto en su tiempo. Sí, solo sí, reconoces que necesitas del Señor. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice la palabra de Dios, dice el escritor de Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Sabe? Él es inmutable. Él es fiel. Él no cambia. Él es sabio. Él es misericordioso. Y saben, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Siempre estará contigo. No te abandonará, no te dejará, no se apartará de ti el que te cuida, mientras seas humilde y sencillo de corazón para buscarle en todo tiempo y situación. Hoy, hermanos, mueren 140,000 personas al día en el mundo. Son 140,000 diarios que parten de esta tierra. Y la muerte afecta tanto a los que creen en Dios como a los que no creen en Dios. Pero hay una diferencia cuando alguien muere con Cristo o en Cristo al que muere sin Él. La muerte afecta a todos los seres humanos, pero también no solamente la muerte aflige nuestra vida, sino también la aflige la escasez. Cuando se mete la mano al bolsillo y no hay un peso. Cuando los hijos están diciendo, papi, tengo hambre. Cuando llega la señora o el señor del arriendo, dice, vengo por el arriendo, y usted no lo tiene. También hoy en día hay algo más, la enfermedad. Todas estas han sido parte del ser humano por casi unos 6,000 años. Y la Biblia inclusive relata una historia de dos hijos de Adán y Eva, Abel y Caín. Y cuenta la palabra y relata cómo Caín mata, asesina a su hermano Abel. Cómo lo degolla para decirle a Dios, es con sangre. Así le sirve. El peligro del enojo, el peligro de las malas palabras, de la violencia, ¿a dónde lo llevó a él? Sin embargo, yo creo que todos hemos leído este relato y lo conocemos. Sin embargo, no se dice nada de cómo esta muerte afectó a Adán y a Eva. Ellos parece que siguieron adelante, pero yo creo que el dolor que sintió Eva al ver que su hijo mayor asesina a su hermano.
¿cuál podría ser el pensamiento de esa madre? Porque Eva tenía sentimientos. Y tiene a su hijo degollado y muerto, pero también tiene al otro lado a su hijo vivo, que fue quien lo mató. ¿Se ha puesto a pensar qué sentía Eva? ¿Cómo eran los pensamientos de ella frente a esta frustración tan grande? Por ahí comenzaron las aflicciones a causa del pecado, del no creerle a Dios lo que Él decía, y cómo ahora están viendo las consecuencias en sus vidas, en sus hijos, de esas circunstancias que vivieron cuando Dios les dijo: no coman de ese árbol. Sin embargo, también hay que rescatar algo. ¿Qué pasó con Adán y Eva después de que Caín mató a Abel? Pocos han leído sobre eso, ¿verdad? Porque poco se habla en la palabra al respecto. Pero, ¿creen ustedes que Adán y Eva volvieron con Dios? ¿Se reconciliaron con Dios? Tal vez usted puede preguntarse, ¿qué sucedió entre Adán y Caín? Hola, Yasmín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida, familia Bermúdez. ¿Se imagina cómo fue la relación de Adán con Caín en adelante? ¿Será que Adán perdonó a Caín? ¿Qué opinan? ¿Será que Eva perdonó a Caín? La Biblia no dice nada al respecto, pero da menciones claras y específicas de cómo actuaba Caín, y dice: y actuó de esa manera porque sus obras eran ¿qué? Malas, y era del maligno. Pero que las obras de Abel eran ¿qué? Buenas y justas delante de Dios. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios no vino? Y en el momento en que Caín iba a matar a Abel, ¿por qué Dios no se interpuso? ¿Por qué no defendió al justo? ¿Por qué en el terremoto de Armenia, donde murieron 1,600 personas, Dios no salvó a tantos justos que murieron? Muchos cristianos murieron, ¿sabían? Muchos cristianos. ¿Por qué en Venezuela Dios no salvó a los cristianos y más bien que se hubieran muerto todos los otros? ¿Por qué Dios no metió la mano? ¿Qué le costaba a Dios detener lo que se avecinaba contra el país, contra esa tierra? Muchas preguntas, pero lo real es que la aflicción que vivimos nos duele. Mi corazón se entristecía al recordar nuevamente las imágenes cuando el terremoto de Armenia, al ver ahora las que estábamos viendo de Venezuela, y cómo salían niños de los escombros, y le preguntaban a un niño por su mamá, y él decía: no, mi mamá dejó de respirar ayer a las 7:30. Es difícil, la aflicción es doloroso, y eso nos tiene que doler. No podemos ser tan apáticos de no saber que en cualquier momento podría volver a suceder en Armenia, porque se calcula que cada 20 años sucede eso en Armenia. Ya van 27 años. ¿Está usted preparado? ¿Estamos preparados? Y
si nos morimos? Es aquí donde tenemos que entender que las aflicciones del justo son muchas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Jesús dijo eso, entonces, ¿qué fue lo que venció? ¿Venció la aflicción? Venció la muerte. Porque hay una diferencia entre el cristiano y el que no tiene a Cristo. Hay una diferencia porque nosotros no tememos a morir, pero nos duele cuando alguien muere. Jesús lloró cuando Lázaro murió. Dice que se compungió de espíritu y lloró, aunque él sabía que lo iba a despertar al otro día. Entonces, Adán y Eva, ¿sí? Adán y Eva sufrieron la primera aflicción fuerte que se pueda decir después del pecado. Pero siguieron adelante y esperando con esperanza una promesa que Dios les había dado. ¿Cuál era? ¿Cuál fue esa promesa? Un Salvador. Aunque ustedes pecaron, aunque ustedes me fallaron, aunque la relación se perdió, ¿saben? A pesar de que la paga del pecado es la muerte, yo voy a enviar a un Salvador. A uno que lo volverá otra vez a la relación conmigo, que lo volverá a unir conmigo, para que tengamos paz unos con otros y para que podamos caminar este mundo mientras Él regresa por su iglesia. Adán y Eva cayeron de la gracia, sí, del favor inmerecido, y sin embargo siguieron adelante, se levantaron, se edificaron mutuamente, porque dice la palabra que pasaron 935 años y tuvieron hijos e hijas y continuaron juntos. ¿Por qué? Porque creyeron en la promesa de que un día nacería un Salvador que los volvería a reconciliar con Cristo. Así que cuando se habla de 900 y tantos años que duró Adán y Eva teniendo hijos, era precisamente para mostrarnos a nosotros que aunque fallaron, que aunque se afligieron, que aunque quedaron prácticamente destruidos emocionalmente, continuaron, siguieron en esperanza, en triunfo sobre triunfo, en victoria sobre victoria, porque el Señor había dado una palabra. Y hoy, iglesia, Dios ha hablado a tu vida en muchas ocasiones, y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tal vez nosotros sí mentamos, y tal vez nosotros tengamos que arrepentirnos muchas veces de muchas cosas, pero sabe, Él es fiel. Él no te abandonará, no te dejará, y solamente está esperando que tú te alinees con Él para caminar conforme a su voluntad y puedas ver el renacer nuevamente en tu vida, porque el Señor puede darte aún más de lo que tú tenías, de que lo que perdiste, pero necesita algo de ti. O bueno, nosotros necesitamos hacer algo para que Él cumpla esa promesa. Tal vez Eva podía sentir el dolor de perder su hijo, ¿sí? Tal vez, hermanos, han perdido a un ser querido, pero también el tener que perdonar al otro hijo, en este caso a Caín, también era una parte del trabajo de Adán y Eva. Sí, tuvieron aflicción por la pérdida de Abel,
Pero yo me imagino por un momento el cuadro de Adán y Eva reuniéndose nuevamente con Caín. ¿Se imagina ese evento? Pero ellos le creyeron a Dios y caminaron con Dios porque caminaron de acuerdo a lo que Dios dijo: fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra y gobiernenla. Y eso lo hicieron hasta el último día juntos. A pesar de lo que pasó, a pesar de las situaciones, lo más probable es que ellos perdonaron a Caín. Al fin y al cabo, era su hijo. Y muchas veces nosotros, lo que Dios nos está mandando es que Dios quiere sanarte, que Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero necesitamos nosotros perdonar a los que nos ofendieron, perdonar a los que nos lastimaron, perdonar a los que nos vituperan, perdonar a los que nos han robado, a los que nos han afectado en nuestra vida, y perdonar de corazón. No solo ellos vivieron la aflicción y la consecuencia del pecado que trajo la muerte al mundo, sino que otros grandes hombres tomaron también una posición e iniciativa en unas circunstancias como la aflicción. Vaya al Salmo capítulo 3 o el Salmo 3. Leamos el Salmo 3, versículo 1 y 2. Vamos a estudiarlo del 1 al 5. Miremos el versículo 1 y 2. Dice: oh Jehová, está hablando David, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mi querido hermano, en este pasaje, el rey David huía de un hombre, huía de alguien que lo quería matar. El rey David, afligido, huía por su vida, porque lo iba a matar su hijo Absalón. Su hijo. El hijo que había tenido, que quería matarlo para quedarse con el trono de él. ¿Usted se imagina eso? David amaba a su hijo Absalón, pero ahora su hijo lo quiere matar para quedarse con el trono. ¿Cuál es la aflicción de David? Difícil, ¿verdad? Su aflicción venía o procedía de su propia descendencia. El que lo hacía sufrir era su propio hijo. En Adán y Eva, los que lo hicieron afligirse fueron su propio hijo. Yo le pregunto, ustedes que ya tienen hijitos grandes, ¿sus hijos le traen aflicción? Nos duele, ¿verdad? Nos duele y se nos aflige el corazón de las acciones que a veces toman, de las actitudes que a veces llevan a cabo. Y nos duele y tal vez estamos callados, guardando ahí en el corazón lo que sentimos, porque nos duele que nuestro propio hijo haga una cosa así. Su propio hijo se había levantado en rebelión junto con un ejército para matarlo, para quitarle el trono y quedarse con él, porque según eso a él le correspondía.
y no iba a dejar que nadie se lo quitara. Hay una historia que se llama del hijo pródigo. ¿Lo han escuchado? Y en el hijo pródigo sale uno de los dos hijos y le dice al papá: dame la parte de mi herencia. Y es increíble cómo el papá le está dando la herencia en vida, ni siquiera esperó a que se muriera. Y ya está exigiendo. ¿Y qué hizo el papá? ¿Recuerdan? Aquí está tu parte, hijo. ¿Usted se imagina lo que sentía ese papá? Esas aflicciones, hermanos, las llevamos cada día nosotros. Las vivimos. Cuando hay algo que no le sale a usted bien, cuando no le salen las cosas como usted quiere, ¿qué es lo que cambia en usted? ¿Cuál es su acción? ¿Cuál es su actitud? ¿Sabe qué me pasa a mí? Me enojo conmigo. Me siento impotente. Me da rabia conmigo. Y es una impotencia que uno dice, pero, ¿cierto? Ese siempre está ahí. Y el hijo pródigo se va. Se gasta todo lo que tenía, lo que le dio de herencia el papá. Y tuvo que vivir una experiencia de aflicción también. Y de pérdida de todo lo que tenía. Y tuvo que llegar al punto que comía las arvejas de los cerdos por el hambre que había en ese momento. Y dice que mientras comía del alimento de los cerdos, volviendo en sí, se acordó de su papá. Y dijo: iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, Padre mío. No soy digno de que me llames ni siquiera tu hijo. Sí, tendremos aflicciones, pero la diferencia, mis hermanos, es la actitud a la cual Dios nos llama para sacarnos de esa aflicción. ¿Cuál es tu actitud? ¿Más orgullo? ¿Más soberbia? ¿Lastimas a los que están a tu lado aunque los amas? Solamente porque te sientes afligido y te duele, y entonces quieres hacer que a los demás también les duela y que sientan lo que tú estás sintiendo. Ese es nuestro problema. Eso fue lo que le pasó también a Caín, cuando Dios no le recibió la ofrenda a él. Sin embargo, David no pidió a Dios que destruyese a su hijo. David está diciendo a Dios y clamando en su aflicción de espíritu, pero se refugia en él. Mire el versículo 1 y 2. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. No está juzgando a su hijo, no está castigando a su hijo, no le está diciendo a Dios: mátalo, Señor. No se está enfocando en la otra persona. ¿En quién se enfoca David? En él, en su aflicción, para presentarla a Dios. Dice: muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mire la aflicción de este hombre, la contrariedad de sentimientos que tenía. Pero mire cómo es el versículo 3. Mas
tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Qué notan en la actitud de David? ¿Por qué dice Hebreos que este hombre era conforme al corazón de Dios? En medio de la aflicción, ¿qué hacía? Clamaba a Jehová. En medio de la situación del problema, ¿qué hacía? Iba al monte. Pero nosotros muchas veces nos dejamos llenar ¿de qué? De ira, de rabia. Y lo que hacemos es que buscamos soluciones humanas ante la situación que estamos viviendo. Pero David nos está dando una clase hoy de lo que es sentirse afligido, atribulado, pero la acción de él. Mire cómo dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor mío. Hermanos, cuando estamos viviendo un momento de estrés o de ansiedad o de dolor o desesperación, cuando sentimos que estamos afligidos, perseguidos y que ya no damos más y quisiéramos que nos desapareciera la tierra, ¿sabe qué hizo el rey David? Clamó a Dios. Hizo algo. ¿Sabe qué estaba haciendo en ese pasaje? Estaba adorando a Dios. Lo mejor para la aflicción, la mejor píldora para la aflicción, para el dolor, para el infortunio, para la pérdida, es que adorar a Dios. Eso es un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué hacemos cuando estamos en esa situación? Salimos corriendo para la calle, ¿verdad? A ver quién nos resuelve el problema. ¿A quién le pedimos plata prestada? ¿A qué hospital? Lo último que he visto es que llevan el medio muerto al hospital y como no lo atienden y no corren, entonces sacan un machete y empiezan a darle machete a los médicos y a las enfermeras y acaban con las puertas y todo eso. Porque es tanto el dolor y la impotencia que sienten y no son humildes, sino que se vuelven prepotentes y empiezan a hablar mal de todo y de todos. Ese es el ser humano sin Cristo. Pero los hijos de Dios no actuamos de esa manera. Dice que cuando estamos en medio de la aflicción de espíritu causada por circunstancias de la vida, de una mala acción o una derrota que hemos tenido, de una pérdida, es donde vemos a David como ejemplo, diciendo que Jehová es su escudo. Miremos las palabras y observemos el significado de ellas. Lo primero que dijo David fue: Jehová, eres escudo alrededor de mí. ¿Para qué es un escudo, hermanos? ¿Protegerse de qué? ¿De qué tenía que proteger David? ¿Qué es lo que quería proteger? ¿Cómo Jehová va a proteger a David? ¿Qué es lo que realmente David está pidiendo que proteja? No quiero sentir resentimientos contra mi hijo. No quiero sentir dolor contra mi hijo. Guárdame el corazón, Señor, de tener un odio, una ira o un resentimiento, que es lo peor que podemos sentir nosotros contra otra persona, porque tarde que temprano nos llevará la venganza.
Y muchas veces, tal vez no lo ha dicho, pero en su mente usted dice, uy, qué bueno ver a este 3 metros bajo tierra, se me quitarían los problemas. Muchas veces lo hemos querido decir, tal vez lo hemos pensado. Entonces él decía, Jehová es su escudo. En el tiempo de David, ¿para qué eran los escudos de los soldados? Las flechas, los dardos. Las flechas envenenadas eran la clave para vencer los ejércitos. Entonces ellos que cogían el escudo y se cubrían. Esos dardos, hermanos, esas flechas, hoy, y lo que está hablando David es pensamientos que nos atacan en nuestra mente para desafiarnos ante los demás, para desanimarnos de la roca en donde estamos parados. A ver, ¿cuántos de aquí creen verdaderamente en Dios? Ok, y si creemos en Dios, ¿por qué cuando viene la aflicción lo usamos de muletilla? ¿Sí le ha pasado? Realmente usted no está clamando a Dios, usted esperando es, Señor, haga un milagro, haga eso, haga aquello, haga lo otro, pero usted no va y se humilla ante Dios. Usted lo que hace es que hasta saca el pecho para decir, en el nombre de Jesús, a ver, atiéndame a esa persona. Usted quiere sacar es el poder que usted tiene, lo que usted es, el yo, y usarlo de Dios para hacer que la palabra de Dios se lleve a cabo en algo que usted quiere. Pero usted no hace lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Humillarse. La aflicción, según David, en Cristo es que nos lleva a ser ¿qué? Humildes. Humillarse ante quién? Ante Dios. No es hablando de los hombres. David no se humilló ante su hijo. David se humilló fue ante Dios. Pero para humillarse ante Dios necesitaba sacar tiempo. Mire lo que dice el versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Cuál monte? ¿A cuál monte fue David? Al monte Sinaí para que lo pudiera escuchar. ¿Y dónde es el monte, hermano? ¿Dónde está el monte santo? Hemos visto en el discipulado que el monte santo, ¿dónde es? En el lugar de la santidad de Dios, ¿verdad? En el tercer cielo. Pero ahora nosotros, como hemos recibido la gracia por parte de Jesucristo, como ahora es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, ¿cuántos tienen a Cristo hoy en su corazón? Ok, si tienes a Cristo en tu corazón y Él fue el precio que se pagó por el pecado, por tu pecado, entonces ahora tú puedes entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo, al monte santo, y hallar ¿qué? El oportuno socorro. Eso es entrar al monte santo. Cuando hay esa aflicción en casa, cuando hay ese problema, hermanos, el monte santo es cuando vamos a la presencia de Él y nos humillamos. Es cuando clamamos ahí realmente en la intimidad. Nos podemos quedar viendo un partido 2 horas y estar alegres y brincando y felices. Y gloria a Dios por la selección Colombia. Como celebraban anoche y eso que no ganó. Empató. Pero hermanos, ¿y el Señor?
¿Sabe? Mientras estábamos ahí, nosotros ahí contentos y felices, brincando y toda la gente en todas las casas, aleluya, no, para aleluya, golos, no solo es que, o gritando en los partidos. Una hermana vio como en la calle salían los satánicos a orar contra esta ciudad. No nos damos cuenta. Brujería, santería en Armenia, aquí en el centro. Descuidamos la retaguardia porque nos emocionamos en algo. Muchas veces, Señor, el Señor nos muestra, nos avisa y coloca sus atalayas para que vean eso y empiecen a ¿qué? A orar y a interceder. No seamos tan egoístas en la oración. Hay que clamar por otros. Hay que clamar por los hermanos venezolanos que están viviendo esa circunstancia. Porque esto no se arregla ahora con un mercadito que mandemos. No, no. Esto es una reconstrucción completa. Y si usted vivió en Armenia hace 27 años, se da cuenta cómo era Armenia y cómo es hoy Armenia. Entonces, hermanos, allí era donde David podía sentir paz. Porque la aflicción trae algo. ¿Qué le produce la aflicción? Estrés, ansiedad, angustia, preocupación. Pero cuando tú vas y entras al Monte Santo, cuando vas y te humillas delante de Dios, entonces viene la paz, viene la confianza, viene la esperanza. Reconocí allí precisamente David que él en sus fuerzas no podía hacer nada, porque era su hijo quien lo estaba destruyendo o lo quería destruir. Pero para sentirse así, debía subir al Monte Santo, tener esa paz. Era allí donde podía sentir no solo la paz, sino que podía entregar esa desesperación, esa preocupación y ansiedad, ese miedo. Por eso dice el Salmo 4:8, búsquelo. Salmo 4:8. Guíame, Jehová, 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tal vez tu hijo está pasando una situación difícil. Tal vez tu hija está pasando un momento difícil. Pero sabes, cuando vas al Monte Santo, en paz dormirás. En paz te levantarás, porque puedes vivir confiado en las manos de tu Señor. Por último, el primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Nos muestra lo que el trono de la gracia trae cuando cantamos con salmos, con himnos. Porque Él subió al Monte Santo a alabar y adorar a Dios. Así que, hermanos, lo que quita la aflicción es la adoración a Dios. Cuando estés así, cuando vivas eso, apréndete la canción que quieras del Señor. Ve al monte y canta alabanza y adoración a Dios, himnos a su nombre, para que la adoración traiga la respuesta, primero, a la paz tuya en tu corazón, y segundo,
el Señor hará, porque Él es tu escudo, el que levanta tu cabeza. Dice Samuel 16, versículo 7, la segunda parte del versículo 7. Porque Jehová no mira lo que hay delante del hombre. Pues el hombre mira lo que hay delante de sus ojos, pero Jehová mira tu corazón. Hermanos, el Señor mirará siempre lo que hay en tu corazón. Él mira cuánta adoración realmente estás colocando en Él en medio de una circunstancia difícil. ¿Estás pasando problemas en tu matrimonio? Adora al Señor. ¿Estás viviendo una situación económica difícil? Adora al Señor. ¿Estás viviendo en medio de la enfermedad? Adora al Señor. ¿Estás estresada o estresado y estás a punto de decir, me cargo la maleta y me voy? Primero, adora al Señor y deja que Dios sea tu escudo, tu fortaleza, tu pronto auxilio, tu socorro. ¿Quién podrá ir al monte y poder recibir de Dios a aquel que es humilde de corazón? ¿Sabe, hermanos? Denle un aplauso al Señor por eso. Entonces, ¿cómo salir de un pensamiento que nos aflige, en el cual sentimos dolor, persecución, aflicción, ansiedad, temor, incertidumbre, desasosiego, tristeza? ¿Cómo entonces cambiar mi pensamiento en ese momento cuando mi pensamiento está buscando respuestas para el problema? Adora al Señor. Eso es lo que nos hace diferentes a nosotros. Sí, yo también vivo aflicciones. ¿Y qué me toca que hacer? Parar y meterme con el Señor, adorarlo, cantar salmos, cantar himnos, cantar al Señor, porque en medio de eso, en mi cerebro, cambian los pensamientos. Amén. Así que lo que el rey David hacía era que llenaba sus pensamientos con alabanzas, con adoraciones y exaltaciones a Dios, porque él sabía que la consecuencia de eso sería tomar una buena decisión antes de hacer algo. Cantaba alabanzas, hacía tocar el arpa, el decacordio, la trompeta, los tambores. Si usted quiere decir, bueno, entonces fue y se escondió en Dios, pues hágalo. Es mejor esconderse en Dios. Si no quieres enfrentar ese problema, escóndete en la alabanza y la adoración. Ahora cantábamos y lo cantaremos nuevamente ahora. Por ti peleo yo. Por ti peleo yo. Pero hay que entender lo que significa eso. Por ti peleo yo. David llenaba su mente de pensamientos arraigados en las promesas de Dios, que hablaban de su poder, de su majestuosidad, de su júbilo. Y cuando tenía la oportunidad de traer el arca de Jerusalén, recuerda, ¿se acuerda cuando él pidió el arca que la trajeran a Jerusalén? Dice que él salió y cantaba y brincaba y alababa y adoraba a Dios y cantaba y exaltaba su nombre, al punto que su propia esposa se burlaba de él. Y la gente alrededor también lo hacía, porque dice que hasta los calzoncillos se le veían, dice la palabra. Estos estaban enfocados en lo que él se le veía, mientras que él está enfocado en el santo monte, en la adoración, porque se sentía gozoso, feliz de que el Señor estaba con él, que su presencia caminaba con él, porque el arca del pacto representaba
el poder y la santidad de Dios con ellos. Termino diciendo lo que dice Romanos 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, la carta a los romanos, escrita por Pablo, versículo 1 al 3. El apóstol Pablo, 35 años después de ver con Jesús, de hablar con él, bueno, no habló con él, pero de haber conocido de Dios, dice el versículo 1 al 3: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo dice la hermana Alba? En sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dice la traducción lenguaje actual, se la voy a leer acá. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto de parte de Él. Qué buena esa traducción. Y habla de dos cosas: la manera de adorarlo realmente a Dios es presentando nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, puro a Él. Lo segundo, adorarlo no es solo cantar alabanzas, es cantarlas y sentirlas en el alma cuando lo hacemos. Adorarlo también es dejar que tu espíritu sea libre para hacerlo. No lo contraigas. Él quiere cantar, Él quiere levantar sus manos, Él quiere arrodillarse, Él quiere adorar, exaltar. Deja por un momento que Dios, en medio de la alabanza y la adoración, fluya en ti y deja que los milagros sucedan. Pero amarras el poder de Dios. El Espíritu Santo no hará nada que tú no quieras. Él no te va a obligar a nada. Pero si abres la puerta de tu corazón, Él es fiel y justo, no solamente para perdonar tus pecados, sino para bendecirte y darte la recompensa y el favor que te necesitas. Así es como dejas a Dios actuar en los momentos difíciles, hermanos. Es así como cambiamos nuestra manera de pensar. Salgamos de la aflicción y estemos en la esperanza. Así salimos de la enfermedad y entramos en la sanidad. Salimos de la tristeza y entramos al gozo. Esa es la verdadera prueba de fe. Así es, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Termino diciéndoles que Dios ganó la presidencia de Colombia por nosotros. Fue Dios quien colocó a ese hombre. No había otra manera. Realmente nosotros no podíamos hacerlo, pero hicimos lo que tenemos que hacer: adorar a Dios, agradar a Dios, hacer lo justo delante de Dios, y Dios actuó. Así que la gloria es para Dios de haber colocado al presidente que en nuestro corazón sabemos le convenía a Colombia. Y pagamos el precio 4 años porque nos acomodamos, pero pudimos darle la vuelta y podemos ahora decirles que si en ese momento adoramos y exaltamos a Dios por ese favor,
ahora es donde la iglesia necesita meterse más con Dios, porque los tiempos que vienen no van a ser fáciles. Eso no va a ser así color de rosa. Van a haber momentos donde este país, ustedes lo verán en un mes, estaremos quebrados. Se han robado toda la plata de este gobierno, toda. Vamos a comenzar de cero. Y no se trata de lo que un hombre haga, sino de lo que la iglesia adore y busque de Dios para que ese hombre actúe de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos dejarlo solo, tenemos que rodearlo. Somos el escudo de ese hombre, somos el escudo que Dios colocó, porque Dios delegó la autoridad sobre la iglesia para que pueda que ese hombre ahora actúe y se sienta acompañado de Dios para que lo conozca, porque él no lo conoce todavía, pero no niega al Señor. Y se paró el día que recibió la tarjeta credencial de presidencia y dijo: toda la gloria y la honra para el Rey de Reyes, para Dios, quien me puso en este lugar. Eso es lo que necesitamos, hombres y mujeres que reconozcan la gloria de Dios actuando por ellos, y él no lo ha negado. Y muchos teníamos algún poquito de duda, pero Dios lo hizo. Pero fue el favor de él, la gracia, su favor inmerecido. Porque lo que era imposible, para Dios es posible. También, hermanos, termino diciendo que ha hecho Dios milagros esta semana como nunca los hemos visto. Y Él se está manifestando porque sus señales están más claras que nunca. No sabemos si va a venir hoy o mañana o en un mes o en un año, en 10 años. Pero sabe, mi casa y yo serviremos a Jehová hasta que Él regrese. Amén. Aleluya. Y hoy el Señor te está diciendo aquí que Él no está para juzgarte, que Él no está para condenarte. Él está aquí es para levantarte y para decirte que Él no ha terminado su obra en ti y que el postrer estado será mejor que el primero. Y lo que el gusano y la oruga se llevaron, el Señor prosperará conforme a su voluntad. Tu vida y tus caminos serán prosperados, porque el Señor bendice a quien es humilde y le adora de corazón. Así que, hermano, hermana, no desmayes, no te canses. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque el Señor, su vara y su cayado te infundirán ¿qué? Aliento. Así que estamos en el mejor momento. La iglesia sí tal vez está dormida, prefieren estar en casa durmiendo y celebrando, pero los que amamos al Señor y lo adoramos en espíritu y verdad, venimos a adorar y exaltar al Rey de Reyes, porque creemos en su favor. Amén.